y Vive Radio Digital. Y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Sé que tu vida será bendecida. Cristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Conéctate con nosotros en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios. Bendiciones. Bienvenidos a este espacio de Mujeres Llenas del Poder de Dios. Les saludamos muy contentos en esta hermosa mañana y pues les invitamos a que se queden con nosotros durante este tiempo. Vamos a estar compartiendo un tema que sin duda alguna va a ser de bendición y va a edificar su vida. El tema es fructíferos, así que va a ser de grande bendición, hermanos. Les recuerdo, como siempre, si tiene alguna necesidad de oración, cualquier petición, escríbala y al final estaremos orando por sus necesidades. Así que siéntase libre y háganos partícipes para orar por su necesidad. Le invitamos también a que compartan el video y pues le doy la bienvenida a nuestro hermano Meli, nuestra hermana Brenda Hernández en esta mañana. Bienvenidos, hermanos, gracias por estar aquí. Amén, que el Señor les bendiga, hermanos. Buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien y a los que van a ver el video que también estén
muy bien, bendecidos, y pues compartan este video para que pues más personas puedan ser también bendecidas, y pues sí, les bendiga. Dios los bendiga, buenos días a todos. Una vez más tenemos la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes, lo cual damos gracias a Dios por la oportunidad, a nuestra hermana Cecilia por hacernos la invitación. Siempre es un gozo, es un privilegio el poder compartir la palabra del Señor y poder ser ese canal para poder traer una palabra que pueda edificar las vidas. Así que usted que ya está ahí en sintonía, quédese hasta el final, no se vaya. Comparta el video con sus amigos, puede enviárselo quizás por un mensaje a alguien para que también reciba el mensaje de la palabra del Señor y sea edificado. Así que reciban saludos de cada uno de nosotros, y aquí estamos listos para gozarnos y aprender de la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Pues es una bendición, hermanos, y pues entonces sin más, pues vamos a entrar al tema. Dios bendiga ya a los que ya están conectados. Mi hermana María Nevares, nuestro hermano José Luis Hernández, Dios le bendiga, hermano. Nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, allá hasta Puerto Rico, que Dios le bendiga, hermano, gracias por siempre estar ahí. Nuestro hermano Jorge Campos, Dios le bendiga, hermano, me da gusto verle ahí conectado. Jim Walner Rivera Mejía, Dios le bendiga, hermano, bendiciones para usted y su familia, y todos los demás que están ahí conectaditos, hermanos, aunque yo no lo vea, Dios le bendiga, porque Dios sí lo está viendo ahí, hermano. Amén. Bueno, entonces sin más vamos a entrar de lleno al mensaje de esta mañana, que lo hemos titulado fructíferos. Fructíferos. Así que quédese con esa palabra en su mente, porque creo que hoy Dios va a hablar a nuestra vida y vamos a aprender. Amén. Quiero, hermanos, que si usted puede, ahí donde está en su mente, haga una imagen, haga un cuadro en su mente, use la imaginación y visualice dos árboles. Uno de ellos está todo seco, marchito, como decimos, ya sin hojas, pelón, o sea, ya una cosa muy mala. Del otro lado o a la par está un árbol frondoso, un árbol lleno de hojas y un árbol con mucho fruto, un árbol fuerte. Entonces, la pregunta es, hermano, ¿qué árbol le gustaría ser a usted? En esos dos árboles que usted ha visualizado, que tiene en su mente, repito, uno está muy seco, el otro está muy frondoso y tiene mucho fruto. La pregunta es, ¿qué árbol le gustaría ser? ¿Qué árbol le gustaría ser, hermana Brenda? Pues claro, el frondoso, el que tiene mucho fruto, sin dudar. Ok, hermana Cecilia, ¿qué árbol le gustaría ser? Pues sin duda alguna el mismo, hermano, porque pues ¿quién quiere ser un árbol seco, un árbol muerto? Nadie. Yo creo que los que están ahí conectados, yo creo que también les gustaría ser ese árbol frondoso con mucho fruto. Ahora, otra pregunta. ¿Qué árbol es usted en este momento? Aleluya. Una cosa es lo que nos gustaría ser, y estoy seguro que el 100% de los que estamos aquí y de los que nos están mirando, y aún de los que van a ver el video después, la respuesta es, hermano, me gustaría ser el árbol frondoso, lleno de fruto, lleno de hojas, que la gente pueda venir y agarrar sombra. Pero la pregunta es, ¿qué árbol somos ahorita? Posiblemente, aunque nos gustaría ser el frondoso, en realidad somos el árbol seco. Así que bueno, es preguntas para meditar y que obviamente es para introducir el tema el día de hoy. Como hijos de Dios, hermanos, sin duda alguna que hemos sido llamados a ser fructíferos. Es decir, hemos sido llamados a ser personas que den fruto. Y el mensaje de hoy, la palabra de hoy, tiene como ese propósito de desafiar nuestra vida para poder no solamente querer ser ese árbol frondoso y de fruta, sino ser ese árbol frondoso y lleno de fruto. Entonces vamos a dialogar el tema basado en tres preguntas que serían ¿qué?, ¿cómo? y ¿por qué? Es decir, ¿qué significa ser fructífero? ¿Cómo podemos ser fructíferos? ¿Y por qué debemos de ser fructíferos? Vamos a leer, quiero leer en la palabra, la escritura en Génesis capítulo 1,
versículo 28. Mire lo que dice. Aquí es cuando Dios hizo al hombre. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, es decir, sean fructíferos. Y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí vemos, hermano, que en el primer hombre que Dios hace, que es Adán, el mensaje o el mandato es sean fructíferos. Sabemos por la historia, hermano, que Adán fracasó, que Adán pecó, y de ahí vino una decadencia espiritual en el hombre, de tal manera que Dios tiene que traer juicio de Dios a la tierra a través de un diluvio, y digamos, hay un recomienzo, por así decirlo, con Noé. Y mire lo que dice, le dice a Noé allá en Génesis capítulo 9, versículo 1, ya en este, digamos, recomienzo. Dios le dice a Noé, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo las mismas palabras que se le dijo a Adán, hermano. Fructificad y multiplicaos. Con estos versículos, hermano, quiero poner por sentado y como base que el deseo de Dios es que seamos fructíferos. Obviamente entendemos que en ese contexto la palabra fructíferos tenía que ver con tener muchos hijos, con que se reproducieran y llenaran la tierra. Pero hermanos, no solamente se puede aplicar a esa área. Como hijos de Dios, hermano, como cristianos, hemos sido llamados a ser fructíferos, es decir, a dar fruto. La primera pregunta entonces dijimos es, ¿qué significa ser fructífero? Hermano, para ustedes, ¿qué significa ser fructífero? ¿Qué entienden por ser fructífero? Pueden comentar, hermanos, pueden comentar ahí qué es y participe con nosotros en el tema. ¿Qué significa para usted el ser fructífero? Bueno, para mí que una persona es fructífera significa que tiene obras y que esas obras son respaldadas con resultados. Y por ejemplo, una persona que le gusta mucho ayudar a las personas tiene esas obras y sus frutos es de que esas personas que le está ayudando están marchando bien, están llegando a la iglesia, están yendo muy bien. Y yo creo que esa es una de que las personas tienen frutos. Y pues, Amén. ¿Qué es ser fructíferos, hermano? Porque es lo primero que debemos de entender. ¿Qué significa? Y la pregunta, ¿qué significa ser fructífero? ¿Sabe, hermano? En la Biblia hay tres palabras que se usan para significar o para poder saber lo que significa ser fructíferos. Y quiero que, hermano, usted preste atención porque creo que vamos a aprender. La primera palabra, hermanos, que significa o que se usa para ser fructífero es ser fértil. Ser fértil. Ser fructífero significa ser fértil, ser fecundo, es decir, ser una tierra. En este caso nosotros, recuerde, el punto es nosotros ser fructíferos, vamos a ser una tierra fértil. No sé si usted lo sabía, hermano, que está ahí en sintonía, pero cada uno de nosotros somos el depósito de Dios. En cada uno de nosotros Dios continuamente está depositando algo. Algo Dios siempre está queriendo depositar en nuestra vida. Y si nosotros somos fructíferos, vamos a ser tierra fértil para que eso que Dios está depositando tenga vida. Porque de otra manera, hermanos, si no somos fructíferos, si somos ese árbol seco, esa tierra seca, cualquier cosa, hermano, que Dios deposite, ¿qué va a pasar? nada. Se va a morir, se va a marchitar. Entonces, hermano, ser fructífero, repito, significa ser fértil. Dios deposita muchas cosas en nuestra vida, hermano. Por ejemplo, tenemos a un hombre llamado José.
gran hombre de Dios, pero que todo comenzó con algo que Dios depositó en él, que fue un sueño. Un sueño, y sabemos por la Biblia que a través de la historia de este hombre era de ir de una cosa difícil a otra peor. Pero él era alguien fructífero, y que eso que Dios plantó en él, ese sueño, hermano, José le dio vida. Y a pesar de las circunstancias que él estaba enfrentando, eso que Dios depositó nunca se murió. Llegado el momento, sí, Dios cumplió esa palabra, pero mucho tuvo que ver con que José siempre lo mantuvo vivo. Amén, hermanos. Amén. Puede ser una promesa. Tenemos a un hombre llamado Abraham, que se le dijo: de ti haré una gran descendencia. Una promesa a un hombre que ya estaba avanzado en años, hermano, por una mujer estéril. Pero Dios le dijo: de ti voy a hacer una gran nación. Tenemos a un hombre llamado Moisés, que Dios depositó en él un ministerio: tú vas a libertar a mi pueblo. Y así, hermano, pudiéramos hablar de muchas cosas que Dios deposita en la vida de cada uno, pero corresponde en nosotros el darle vida, si es que queremos ser fructíferos, hermano. ¿Cuántas cosas Dios nos ha depositado y posiblemente nosotros las hemos abortado? ¿Cuántas cosas, hermano? Puede haber sido, o puede ser que Dios quiera depositar un ministerio, pero usted lo aborta. ¿Por qué? Porque no es fértil, porque no es fructífero, por muchas razones, que ese no es el tema del día de hoy, puede ser tema para otra ocasión. Pero el punto es, hermano, que aquello que Dios, quiere depositar, debemos de darle vida. Porque sin duda alguna, hermano, que cada cosa que Dios deposita es con un propósito, es con una meta, es con un fin de formar nuestra vida, de crear algo en nosotros, de corregirnos o de alinearnos simplemente al propósito de Dios o de bendecir a otros. Pero cuando no somos fértiles, dejamos que eso se muera. Hermano, ¿algún comentario? Amén, hermano. Bueno, primero quiero leer el comentario ahí de nuestro hermano Jim Walner Rivera Mejía. Gracias, hermano, por participar. Y él dice: como cristianos, el ser fructífero es llevar el mensaje al resto de la humanidad, viviendo en obediencia, santidad a Jehová, para que nuestra obra vaya de la mano con la fe que profesamos. Amén. Un comentario muy, muy acertado de parte de nuestro hermano Jim. Gracias, hermano, por participar. Y mientras usted estaba comentando los ejemplos, hermano, de cómo Dios depositó ese sueño en José, esa palabra en Abraham, no es solamente el que Dios deposita, hermano, ese anhelo o esa deseo por un ministerio, por servir, porque Dios puede depositar ese sentir en el corazón del creyente, y uno puede tener esa convicción porque Dios nos lo hace saber de diferentes maneras, que hay un llamado, que hay un ministerio, y pone en nuestro corazón ese deseo también, porque la palabra del Señor nos dice que Dios pone el querer como el hacer su voluntad. Pero no solamente depende de eso, hermano, sino que también depende de saber esperar el tiempo perfecto de Dios. Por ejemplo, David fue ungido para ser rey sobre Israel, pero David no se desesperó viendo que Saúl seguía siendo el rey, sino que él recibió de parte de Dios lo que Dios le dio y supo esperar, hermano, supo esperar, respetando que el que era rey era Saúl. Vemos en la historia cómo tuvo oportunidades de quitarle la vida, haciendo algo injusto y no acepto delante de Dios. Incluso sus mismos soldados le decían: si yo tuviera la oportunidad que tú tienes, lo tienes en tu mano, ahorita yo le quitaría la vida. Sin embargo, David sabía su llamado y supo esperar el tiempo perfecto de Dios. No distorsionó eso, sino que él decía: Dios me guarde de yo levantar mi mano en contra del ungido de Jehová. Entonces es mantener la visión y saber esperar también en el tiempo de Dios, porque cuando nosotros tendemos a querer acelerar los procesos, pues nos va a ir mal y vamos a cosechar malas consecuencias, como fue Sara, que cosechó una muy mala consecuencia por desesperarse a la promesa que Dios les había dado de tener un hijo, de ser
padres de multitudes. Entonces, es abrazar la visión y es saber esperar en Dios, en el tiempo perfecto de Dios. Amén, hermanos. Así que, hermanos, si usted quiere ser fructífero, el consejo es no aborte lo que Dios ha depositado en usted. Amén. Sea un llamado, una palabra, un ministerio, un don, alguna habilidad. Hermano, crea lo que es, porque Dios quiere que usted sea fructífero, que usted Aleluya. dé fruto. No lo aborte, no lo esconda, no deje que se muera, dele vida. Entonces, ser fructífero significa ser fértil. Número 2, ser fructífero significa, otra palabra que se usa es ser próspero. Ser próspero. Y cuando hablo de prosperidad, no estoy hablando necesariamente de dinero, hermano, porque sé que hoy por hoy de repente tendemos a asociar esta palabra con algo negativo por causa de mucha mala enseñanza que hay hoy en día acerca de esta palabra, y que solamente se aplica en el sentido monetario, en el sentido material. Pero la realidad, hermano, que la Biblia nos enseña que el deseo de Dios sí es que seamos prósperos. Una persona fructífera es una persona que es próspero. Ahora bien, ¿qué significa ser próspero? Hay 3 palabras, hermanos, 3 palabras que nos ayudan a entender lo que significa ser prósperos. Una de ellas significa empujar hacia adelante, trabajar con esmero, poner empeño en lo que se hace. Es decir, una persona próspera es aquella que es diligente en trabajar en lo que tiene que hacer. Y todo esto, hermano, está relacionado, porque si usted es fructífero, es decir, si usted es una tierra fértil, lo que Dios deposita en usted, inmediatamente usted va a ser diligente para comenzar a trabajar en ello. Es decir, usted no lo va a descuidar, usted no lo va a abandonar, sino que va a ser diligente para trabajar, para desarrollarlo, para que eso pueda dar fruto. Eso significa ser próspero. Otra palabra que se usa para significar lo que es próspero es, o quiere decir, ser inteligente, ser sabio, ser entendido, actuar con prudencia y responsabilidad. Eso es ser próspero. Si usted no tiene estas características, usted es alguien próspero. Y repito, no tiene que ver con lo material, hermano. Usted se va a dar cuenta que no tiene que ver nada con lo material. Otra palabra, hermano, significa, para alguien que es próspero, es alguien que logra triunfar en lograr lo que se ha propuesto. Para ser alguien que vive con un propósito y que es buen administrador de lo que Dios le ha dado. Eso significa ser próspero, hermano. Y a esa prosperidad es a la que Dios nos ha llamado. A la prosperidad que nos lleva a trabajar en lo que Dios ha depositado en nosotros. Como dijimos, puede ser una palabra, puede ser un llamado, puede ser un ministerio, puede ser un don. Pero entonces, como somos gente próspera, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar con diligencia. Vamos a ser responsables para actuar conforme lo que demanda ese llamado o lo que demanda ese ministerio, para poder lograr alcanzar ese propósito en Dios y saberlo administrar. Amén, hermanos. Eso es ser próspero, hermano. Un comentario, hermana Brenda. Pues yo creo que muchos de nosotros tenemos un mal concepto de qué es esta palabra, ser prósperos, porque como usted dice, siempre nos enfocamos en lo monetario. Esta persona es próspera porque tiene su casa, porque tiene sus carros, tiene un buen trabajo, tiene dinero. Entonces nos enfocamos en eso, cuando en realidad, y si te fijas en su vida espiritual, que ahí está próspero también. Entonces siempre tenemos ese mal concepto. Y ahora, creo que ahora tenemos que pensar y decir, esta persona es próspera porque tiene todas estas cualidades de las que mi esposo acaba de hablar. Entonces, para mí, pues es algo nuevo que estoy aprendiendo, y tenemos que, como hijos de Dios, ser prósperos espiritualmente, más que económicamente. Es bueno, claro,
pero yo creo que nuestro objetivo principal es ser prósperos, con todo, con la bendición, con el don, con todo lo que Dios ha entregado en nuestra vida. Amén. ¿Puedes decir algo, hermano? No, hermano, adelante. Hay algo, hermano, que me llama la atención, que en esto de la prosperidad o de ser próspero, hay un significado que me hizo muy interesante, hermano, y es de que alguien próspero es aquel que sabe sacar, aún de la adversidad, una ventaja. Es decir, aún de aquellas cosas que parecen muy malas, que uno dice no le veo bueno por ningún lado, una persona que es próspera sabe sacar ventaja aún de esas situaciones. Y eso, hermano, y ahí se cumple la palabra de aquel hombre de Dios llamado Pablo, que dijo que todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a nuestro propósito que hemos sido llamados. Es decir, hermano, alguien que es próspero es aquel que aún de lo muy malo saca algo bueno, saca alguna enseñanza, saca algo para poder seguir hacia adelante en aquello a que Dios le ha llamado. Así que, hermanos, ser fructífero, número uno, significa ser fértil, significa darle vida a lo que Dios ha depositado en nosotros, pero también significa trabajar con diligencia, es decir, ser próspero en lo que Dios ha depositado en nosotros. Amén. Sí, amén. Número 3. Ser fructífero significa ser productivos. Mira, hermano, ser próspero, ser fructífero significa ser productivos. ¿Qué significa o qué significará, hermano, ser productivos? Ser productivos. ¿Qué podemos entender, hermano, por ser productivos? Pues para mí significa de que lo que hago va a dar buen resultado. Porque hay personas que dicen, yo todo el día hice muchas cosas, o sea, fui para allá, para acá, para allá, pero al final, ¿pero qué hiciste? Pues no sé, o sea, se tomaron todo el día para andar para allá, para acá, para allá, y que hicieron muchas cosas, pero al final los resultados No fueron se ven. igual. Ajá. Entonces no fue fructífero, no fue productivo lo que hizo. Déjeme leer este comentario del hermano Rafael Carrasco. Y gracias, hermano, por ser parte del tema, involucrarse. Dice: mucha gente se va con la finta de que por ser hijo de Dios ya va a ser rico, por ser él el dueño del oro y la plata. Gracias por aclarar la prosperidad según Dios. Amén. Ese es un concepto muy torcido, muy mal enseñado, que siempre se ha dirigido la prosperidad en cuanto a lo económico, pero la prioridad de Dios no es lo terrenal, lo material, sino lo espiritual, y ahí es donde se ha desenfocado el principio principal de cuando Dios nos llama a ser prósperos, a ser productivos, a ser personas fructíferas, de poder ser de bendición. Comentábamos en la clase con nuestro hermano, en una de ellas, de que el día hay personas que les rinde mucho y hacen muchas cosas, son personas fructíferas, y yo creo que para ser fructífero demanda ser personas organizadas, porque cuando hay organización y hay enfoque en prioridades, uno entonces puede abarcar bastante siendo una persona organizada y que ese fruto se vaya produciendo. Pero cuando somos un desastre y no sabemos tener organización, nos frustramos, queremos avanzar y no avanzamos porque no hay una organización. Entonces, algo importante para ser fructíferos es establecer esas prioridades y poder ser personas organizadas, hermanos, para que lo que Dios va poniendo en nuestra mano vaya siendo fructífero. Nosotros hacemos la cosa posible, Dios se encarga de lo demás, pero sobre nosotros recae mucho peso para entonces ser personas prósperas, fructíferas. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ser productivos. Y bien, como mi esposa marcaba, quería hacer esa aclaración de lo que entre productividad y actividad. Hay gente, hermano, o podemos haber cristianos que la pasamos muy ocupados, pero somos poco productivos.
el hecho de ser muy activo no necesariamente, hermanos, significa que estamos siendo productivos. Y le voy a hablar rápidamente de un ejemplo que todos conocemos, y es en la historia de Marta y María. Vemos a una mujer muy activa y una mujer productiva. Marta andaba corriendo, andaba y así, ahí iba y venía, pero al final no hubo un resultado de eso. Es decir, no hubo algo, por usar esta palabra, positivo, o algo de lo cual ella pudiera decir, ok, logré esto. Mas sin embargo tenemos a María, que ella parece que no estaba haciendo nada, pero ella sí estaba siendo productiva. Porque al sentarse a escuchar a Jesús, ella estaba aprendiendo, ella estaba creciendo, su vida estaba siendo transformada, su vida estaba siendo cambiada. Entonces, hermano, para ser fructíferos debemos de aprender a ser productivos, es decir, tiene que haber resultado de lo que estamos haciendo. Al final tiene que verse algo de lo que hicimos. Si no vemos nada, quiere decir, hermano, que simplemente hicimos un montón de cosas, pero no producimos nada. Y esto uno incluso lo puede ver en el ámbito secular, en el trabajo, por ejemplo, en una compañía, en un grupo, ¿verdad? Y están los grupos de trabajo y usted ve de repente a uno que corre, va, y uno lo ve moviéndose todo el tiempo y uno dice, wow, bueno, este hombre no para y no descansa, pero al final no está haciendo nada, simplemente está caminando, yendo de allá para acá, no está siendo productivo, solamente está viviendo, está siendo activo. Entonces Dios no nos ha llamado a ser activos, hermano, nos ha llamado a ser productivos. Obviamente esa producción tiene que ver con hacer, obviamente, no es bien que vamos a estar sentados, ni mucho menos, pero hermano, sí quería aclarar esa situación, que Dios nos ha llamado a más que ser activos, ser productivos. Y alguien que es productivo, hermano, es aquel que sabe invertir su tiempo y sus recursos. Es decir, que sabe enfocarse en lo que debe de hacer para lograr lo que Dios ha puesto delante de él. Alguien productivo es aquel que sabe, que tiene enfoque, que tiene visión. Es decir, hay un montón de cosas por hacer, pero él se enfoca en lo que realmente va a traerle resultados a su vida, en lo que realmente va a ofrecerle algo. No gasta nada más las cosas por gastarlas. Entonces, hermanos, Dios nos ha llamado a ser productivos. Productivo es aquel que lo que hace o que realice, hermano, repito, trae un resultado. Jesús dijo en una ocasión, hablando de ser fructíferos, Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ahí vemos que seamos fructíferos, pero añade, y que vuestro fruto permanezca. Eso nos está hablando de ser productivos. Creo que todos sabemos, hermano, hablando en el ámbito secular, usted ve, por ejemplo, un árbol de mangos, que nos encanta el mango, ¿verdad? Usted ve y usted pasa un día y ya empiezan a verse los manguitos chiquitos. Pasa, no sé a qué tiempo alcance a madurar, pero usted después ya va cuando el árbol ya tiene todo maduro y usted va a analizar que no está la misma cantidad de mangos. ¿Por qué? Porque en ese proceso, hermanos, no todos los mangos alcanzan su maduración. En otras palabras, esos manguitos chiquitos, hermanos, no todos van a alcanzar a llegar a la madurez para poder cortarlos y comerlos. Y eso es de lo que estoy hablando en este momento, hermano. Que en lo que ponemos, en lo que nos dedicamos, hermano, que podamos poner todo el esfuerzo para que haya un resultado. Que no quede como ese manguito verde. Y sí, se miraba como que iba, pero no pasó nada. Dios decía, no hombre, este árbol va a dar muchísimo. Y resulta ser que después nada más 3 o 4 mangos se maduraron. Dios no quiere eso. Dios quiere que demos fruto y que ese fruto llegue a su madurez, que alcance ese punto para que haya algún resultado.
Amén, hermanos. ¿Un Amén. comentario, pregunta? Digo, no, perdón, porque estoy en la clase. No, hermano, yo creo que eso es lo más importante, hermano, que ese fruto permanezca, que esa labor resplandezca en el corazón de las personas, pueda dar fruto. Podemos aplicarlo también a cada mensaje que recibimos, que ese mensaje, usted decía, Dios deposita siempre algo en nosotros. Cada mensaje que escuchamos de la palabra de Dios es algo que Dios está depositando en nosotros, y el punto no es que se deposite la palabra en cada uno de nosotros, el punto es que esa palabra sea fructífera, o sea, que haga un cambio, que dé resultado en nuestro corazón. De la misma manera, esa misma fructividad es la que Dios quiere ver en lo que nosotros realizamos, que haya cambios, que se vea la diferencia de lo que era en un principio a lo que es después. Entonces, sin duda alguna, lo podemos aplicar en varias maneras, pero sobre todo lo principal es ser fructíferos, no solamente recibir, sino permanecer y trabajar en eso que el Señor va depositando en cada uno de nuestros corazones. Y pues gracias ahí a todos los hermanos que están conectados, hermanos. El hermano Freddy, pues ahí le manda saludos, hermano Amén, Meli. sí, amén, hermanos. Bendiciones allá a nuestra hermana Irma Herrera, un abrazo, hermana, Dios le bendiga. Y nuestro hermano, pues Rafael Carrasco, gracias, hermano, gracias por participar. Dice, tengamos cuidado con escuchar el verdadero evangelio, el evangelio no de la prosperidad o de la motivación, sino el evangelio, porque es evangelio light. Amén, hermano. Amén, Gracias, hermano. hermano, a todos los que nos saludan. Amén, Amén. esposa, Dios les Dios bendiga, bendiga. hermano. Gracias por el saludo y estar ahí en sintonía. Así que en conclusión, hermano, este primer punto, concluimos que ser fructífero significa ser un terreno fértil para lo que Dios ha depositado o deposita en nosotros. Significa trabajar con esmero y con responsabilidad para lograr que eso que Dios ha depositado prospere y vivir de acuerdo al propósito de Dios, siendo buenos administradores de lo que Él ha depositado en nosotros. Ahora bien, ¿cómo ser fructíferos? ¿Qué tenemos que hacer para ser fructíferos? Hay 3 principios, hermanos, que nos ayudarán a ser cristianos fructíferos. 3 principios, hermano. Número 1. Primer principio para ser fructíferos, hermano. Permanecer en Cristo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5. Amén. Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí está el primer principio y el más grande de todos. Amén. Para poder ser fructíferos, primeramente necesitamos saber que necesitamos permanecer en Cristo. Fuera de Él, como dice ahí claramente, nada podemos hacer. Es decir, hermanos, que si no estamos conectados a la fuente que es Cristo, en vano va a ser cualquier esfuerzo que nosotros queramos hacer para sobresalir en la vida, hermano. Cualquiera no va a rendir fruto, porque Jesús lo está diciendo muy claramente: separados de mí, nada. Es decir, puedes intentar por tus propios méritos dar fruto, tener un buen resultado. La realidad es de que no lo vas a poder lograr. Solamente es si permaneces en mí. Ahora, entonces la pregunta sería: ¿qué significa permanecer en Cristo? ¿Qué significa permanecer en Cristo? Bueno, sin duda alguna que aquí estamos hablando de algo más que ser fiel a una iglesia, de llegar continuamente a los servicios. Tiene que ver con mucho más de cierta fidelidad o participación dentro de un evento o dentro de un programa, dentro de una congregación. Está hablando de mucho más que eso. Creemos, hermano, creo más bien, hermano, que permanecer en Cristo abarca o tiene que ver con 3 cosas. La primera,
tiene que ver con un estado, es decir, con una posición de estar en Cristo. Estar en Cristo, es decir, estar conectados a la vida de Cristo. Eso es un asunto diferente, hermano, a solamente estar llegando continuamente a una iglesia. Alguien puede estar fielmente, hermano, y no estoy diciendo que eso sea malo. De hecho, eso es muy bueno y la Biblia lo aconseja. Pero cuando hablamos de permanecer en Cristo, hermano, estamos hablando de estar conectados a la vida de Cristo a través de una relación personal con Él. Así que, hermano, entonces, permanecer en Cristo tiene que ver con una posición de ahora estar conectados, de estar en Cristo. Antes de eso estábamos fuera de Cristo, éramos enemigos de Dios, no teníamos vida, estábamos totalmente ajenos, hermano, pero hoy nosotros estamos en Cristo. Permanecer en Cristo, hermanos, tiene que ver con nuevos principios, es decir, vivir con nuevas normas de vida que van de acuerdo con esta nueva posición como hijos de Dios. Las formas y las maneras que el mundo tiene no encajan, hermano. No encajan con esta posición que tenemos ahora. Es decir, hermano, si usted hoy es hijo de Dios y quiere seguir implementando el sistema que tiene el mundo, por eso Jesús dijo, el asunto es permanecer. No solamente es que creas en mí, no solamente es que me recibas a mí, no. El punto es que permanezcas. Porque hay mucha gente, hermano, que sí acepta a Cristo, cree en Cristo, pero quiere seguir aplicando los sistemas y las formas que tiene el mundo. Y por eso no ve resultados, por eso no ve frutos. ¿Por qué? Porque ahí hay un choque. Hay un choque, hermano. Entonces, permanecer en Cristo tiene que ver, hermano, con alinearnos a este nuevo orden, a estas nuevas formas que Jesús nos enseña a través de su palabra. Permanecer en Cristo, hermanos, es pasar de un no puedo a un todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es pasar de una vida de derrota a ser más que vencedores, como dice la palabra. Es pasar de un a todo le tiro y nada le pego, a un todo lo que hagas prosperarás. De pasar de un desorden a un orden de Dios. Eso, hermano, es permanecer en Cristo. Y ese es el primer principio y el fundamental, hermano, sobre todos. Permanecer en Cristo. Entonces la pregunta, hermano, es ahora mismo, ¿estás permaneciendo en Cristo o no estás permaneciendo en Cristo? Amén, hermanos. Amén, hermano. Bueno, lo que está comentando, hermano, es algo muy importante y es algo en lo que como creyentes que nos consideramos debemos de analizar si verdaderamente estamos siendo esas personas que permanecemos en Cristo, porque se cae como en el ¿cómo le diré? Como en el estilo de religiosidad, hermano. Porque como usted mencionaba, por llegar a la iglesia, y no que esté mal, hermano, aclarando ese punto, porque es necesario, es beneficioso y el Señor nos lo manda en su palabra, sino permanecer, hermano, es poder tener esa verdadera dependencia en Dios, hermano, no depender de las opiniones de la gente, no depender de las circunstancias que uno pasa. El permanecer en Dios es poder ver la mano de Dios aún en los momentos oscuros de nuestra vida, para poder glorificar al Señor, porque tenemos esa conexión, esa dependencia completa, que podemos ver esa obra maravillosa de Dios. Es podernos sujetar a la voluntad de Dios, aunque vaya en contra de lo que mi carne o mi sentir me pide, ir en contra de la corriente del mundo. Entonces permanecer es poder establecer esa vida diferente, ya no de acuerdo a mí, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y creo que ahí hay mucho, hermano, porque por ejemplo tenemos la parábola que el Señor nos habla de donde se siembra la semilla, y nos da, vamos a decirlo, una estadística de los diferentes cristianos o terrenos que nos representan estas tierras,
nos da una característica o una estadística, hermano, de que los que permanecen verdaderamente como Dios lo manda son muy pocos. Entonces no se trata de conocer la Biblia, no se trata de llegar solamente a la iglesia, no se trata solamente de involucrarse, sino de permanecer con esa fe, con esa conexión directa al Padre a través del Espíritu Santo, una dependencia completa, hermano. Yo creo que eso es muy, muy importante para nuestro crecimiento espiritual, hermano. Amén, hermanos. Así que si queremos ser fructíferos, primeramente debemos de permanecer en Cristo. Porque, repito, Jesús lo dijo claramente, separados de Él, hermano, no hay nada se puede hacer. Así que conectémonos a la vida, conectémonos a la fuente, hermano. Cuando nosotros nos ponemos en Cristo, automáticamente nuestro terreno se viene a convertir en un terreno fértil para que lo que Dios deposite tenga vida, hermano. Así que visualícelo de esa manera, hermano. Cuando usted permanece en Cristo, su terreno se convierte en un terreno fértil y cualquier cosa que Dios comience a depositar en él va a comenzar a dar vida. Segundo principio, hermano, para ser fructíferos: echar raíces, hermanos. Miren lo que dice la Escritura allá en Jeremías capítulo 17, versículo 8. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. ¿Ese es el comentario? Hay un comentario ahí de nuestro hermano Jesús García. Ok, sí, dice... dice, permanecer en Cristo me recuerda en esta cita que está en San Mateo 26, 40 al 41 y 43. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cansados de sueño. Permanecer es en esa relación y no fallarle. Amén. Gracias, hermano Jesús García. Qué bueno que estén activos, comentando, participando. Eso es bueno, hermanos. Así que recapitulando, hermano, ser fructífero significa, primeramente, es permanecer en Cristo para ser fructíferos. Repito, en ese sentido lo aplicamos, preparamos el terreno, ¿ok? Lo hacemos un terreno fértil. Lo segundo es comenzar a echar raíces, porque un árbol sin raíces no puede dar fruto, hermano, o sea, es imposible. Y no va a permanecer. Y no va a permanecer, exactamente. Entonces, en esta escritura que leyó mi esposa, nos habla de un árbol con ciertas características, un árbol que da fruto, que a pesar de las altas temperaturas permanece, o sea, es un muy buen árbol. Pero eso se debe a dos factores. Número uno, el lugar en el que está plantado, y número dos, las raíces. Obviamente cuando hablamos del lugar plantado tiene que ver con el primer punto, es decir, de permanecer en Cristo, así que ese asunto ya. Pero lo de las raíces, hermano, es en lo que queremos enfocarnos. ¿Cuál es la función de una raíz? Pues darle de comer al árbol. Darle de comer al árbol. Sí, porque las raíces es donde absorben ellos su agua, donde absorben ellos su alimento, donde ellos pueden, están ellos ahí. Okay. Ser el sustento, ser la base fundamental para ese árbol, pueda ser para esa fructífero. vida. Y lo podemos poder también, bueno, estamos hablando de árboles, ¿verdad? Sí. Pero un edificio sin un buen azafato, un buen fundamento, un buen cimiento, se va a derribar. Entonces, es la base fundamental y creo que ahí, pues, la base son las Sagradas Escrituras que tenemos que fundamentar nuestras raíces de acuerdo a la palabra del Señor, buscar la doctrina correcta, hermano, porque yo creo que ahorita hay mucha distorsión dentro del Evangelio por causa de que la raíz no está bien fundamentada, porque hay mucha doctrina errónea, hay mucha mala enseñanza
y cada uno quiere aplicar la palabra de acuerdo a mi pensamiento y no de acuerdo a de verdad lo que está establecido, y para eso yo creo que es necesario el esforzarnos siempre a la dedicación del conocimiento y del estudio de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Amén, hermanas. La función de la raíz, como bien decían nuestras hermanas, tiene dos. Básicamente son dos. Número uno, alimentar, obviamente, la planta. Y número dos, ser, ¿dónde está? Ser, exactamente, sostener. Es la base en donde la planta está ahí agarrada, para que no se caiga. Esto es la raíz. Por eso es, hermano, que las raíces, entre más largas, o sea, más profundas, es mejor. Más largas y más profundas, más gruesas, es mejor. Porque es un árbol más fuerte, que puede venir vientos, lo que sea, pero como sus raíces están profundas y son grandes, difícilmente, hermano. Cuando hablamos de ser fructíferos, esto es muy importante, hermano. Repito, ya permanecemos en Cristo, el terreno está listo. Dios deposita algo, un llamado. Si no tenemos raíces, hermano, eso se va a morir. Entonces, ¿cómo hacemos, hermano, para echar raíces? ¿Cómo hacemos para que nuestras raíces comiencen a crecer? Es decir, Dios pone un llamado, por ejemplo, alguna palabra, Dios viene y te dice, te he llamado para predicar, por ejemplo. ¿Cómo usted comienza a echar raíces? Pues bueno, usted del principio se mete al instituto bíblico. Un ejemplo, usted ya está echando raíces, porque ya está empezando a alimentar lo que Dios ha depositado. Usted no puede pararse y, ok, ya Dios me llamó, pues hermano pastor, ¿cuándo me pone? No es así, hermano, no es así de fácil. Entonces, tenemos que comenzar a alimentar lo que Dios ha depositado. A veces tiene que ser, hermano, tomar decisiones y de repente restringirnos de ciertas cosas para enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. A veces va a tocar hacer sacrificios y negarnos a ciertas cosas con el fin de que eso que Dios ha depositado tenga vida. Pero todo esto, hermano, lo que estamos haciendo es echando raíces. Estamos poniendo fundamentos para que eso, hermano, comience a crecer esa plantita para que empiece a dar fruto. No hay otra manera, hermano. Quisiera decirle que con 2 oraciones ya está el asunto arreglado, pero no es así, hermano. Lo vemos en el terreno secular. Una planta, usted no la planta hoy y mañana ya va a recoger los mangos. No, hermano. Tiene que haber un proceso, un crecimiento. Entonces, hermano, las raíces se echan de esa manera. Muchas veces las raíces, hermano, son lecciones aprendidas. Lecciones, hermano, que aprendemos por circunstancias que no nos gustan, que no entendemos por qué las estamos pasando, pero que después sabemos que lo que Dios estaba haciendo es haciendo nuestras raíces así, miren, fuertes, profundas, hermano, para que cuando llegue el momento que Dios dice, ok, ahora sí, usted está, hermano, es alguien fundamentado, es alguien firme, que cuando vengan esas otras situaciones, usted está listo, hermano, para poder soportar. Entonces, hermano, las raíces vienen, repito, por lecciones aprendidas. Amén. Puede ser alguna palabra específica que Dios te trae en algún momento en donde tú ya estás a punto de decir, de abandonar y decir, Señor, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya no. Y de repente Dios viene a través de alguien y te da una palabra. Y de repente una nueva raíz ahí nace, crece y te sostiene. De repente, hermano, puede ser esa raíz una revelación de parte de Dios, en donde tú estás en tu intimidad con Dios, hablando con Dios, y a través de la palabra ves algo que ya estaba ahí, pero que tú no lo habías mirado. O sea, porque ya estaba. Simplemente que Dios en ese específico momento como que o nos pone los lentes y ¡wow! Yo no lo había mirado. Ahí está, porque ahí estaba. Y de repente, repito, es otra raíz que nos está alimentando lo que Dios ha puesto, que nos está fortaleciendo para poder dar frutos, hermano. Amén, hermanos. Sí, hermano, quería hacer un comentario.
Déjeme cambiarle la hermana. No, no está bien, hermano. Antes de que se me vaya, porque se me vaya, no la encuentro. Mientras estaba usted compartiendo, hermano, obviamente, pues sabemos que este es el fundamento principal como hijos de Dios, pero venía, a mi pensamiento, hermano, usted mencionaba de Dios nos ministra, nos habla, nos hace entender que tenemos un llamado. Ya está eso en nuestro corazón, ahora está la preparación para tener esa raíz, ¿verdad? Recapitulando lo que usted estaba compartiendo. Entonces, el Señor me traía a mi mente, hermano, de que Moisés recibió un llamado de parte de Dios. Moisés entendía que en un cierto momento Dios lo iba a usar como libertador de su pueblo. Él entendió en su corazón el llamado de Dios. Pero podemos ver, hermano, que Moisés fue enseñado, hermano, en lo mejor de lo mejor. Dios permitió desde un principio, antes de que Moisés supiera el llamado que Dios tenía para con él, Dios le permitió capacitarse en lo mejor de Egipto, hermano. Dice la palabra del Señor, nos enseña que fue de las mejores enseñanzas que él pudo recibir estando en Egipto. Él quizás en ese momento podía ver o pensar, estoy capacitado porque tengo el conocimiento, he sido instruido y puedo hacerlo. Podemos verlo cuando él salió a defender a uno de los hebreos, él se sentía capacitado, y entendía el propósito de Dios en su corazón. Pero, después de que recibió la capacitación, se puede decir, ay, se me fue la palabra, de estudio, le faltaba la capacitación en experiencia vivida. Y el Señor lo tuvo que llevar al desierto, hermano. 40 años. Entonces, la capacitación que el Señor nos da para que esas raíces sean profundas, sean fuertes, tiene que ser una capacitación secular en el estudio, en el conocimiento, pero también el Señor nos va a dar la capacitación en lo personal, en experiencias, que nuestro fundamento, nuestra raíz esté bien cimentada en el Señor, que no cualquier cosa nos vaya a hacer mover del lugar donde Dios nos ha posicionado. Podemos verlo también, hermano, en Pablo. Fue un hombre tremendo en estudio, pero no estaba preparado para el llamado de Dios y tuvo que tener ese encuentro directo, ese trato Dios con él directamente, para entonces llevar a cabo el llamado que Dios tenía para el apóstol Pablo. Entonces, podemos ver, hermano, que la capacitación para que esas raíces sean profundas y sean fuertes, hermano, tiene que ser la capacitación intelectual en el estudio, pero también la capacitación personal en experiencias vividas personales para ser fructíferos y para llevar a cabo el llamado que el Señor pone en nuestros corazones. Amén. Y yo creo que podemos ver las personas los árboles que no están bien cimentados, que no tienen sus raíces fuertes, que no tienen sus raíces profundas, porque cualquier cosita se caen, se tumban y andan para allá y para acá, no saben lo que quieren. Entonces ahí podemos ver que esas personas necesitan tener sus raíces bien profundas en Cristo, en el simiente que es Jesús. Amén. Así que para ser fructíferos, permanecer en Cristo, preparamos el terreno, Dios deposita algo. Lo segundo es echar raíces, es decir, darle vida a lo que Dios ha depositado en nosotros. Y número 3, y esta vez es complicada, así que de una vez le digo, agárrese. No, porque hasta aquí todo es bonito, todo está muy bien, pero para poder dar fruto, lo tercero que necesitamos hacer es dejarse podar. Dejarse podar. Juan 15:2, ¿qué dice? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Que dice, lo limpiará. Eso significa podar. Podar. Y por eso digo, hermano, que esto a veces no nos va a gustar por lo siguiente. Podar significa eliminar ciertas ramas del árbol. O sea, hay que
pasar el cuchillo al árbol para cortar ciertas ramas para lograr un desarrollo más fuerte y que haya más fruto. Llega el momento en donde Dios tiene que cortar, hermanos. En este proceso de podar, de cortar, hay varias cosas que se necesitan. Primeramente, hermanos, es elegir la herramienta adecuada. Una persona que no sabe esto, con cualquier cosa viene y se agarra un cuchillo y no, hermano, la gente que sabe que debe ser con ciertas tijeras específicas, ciertas cosas, pues para que se logre el propósito. También es necesario eliminar solamente lo que es innecesario. Usted me pone a mí, pues yo no sé, hermano, de planta, usted me pone, pódame ese árbol, yo se lo dejo pelón, hermano. Y yo digo, yo ya no puedo. Pero no, la gente que sabe solamente qué cosas hay que cortar y cuáles no. Entonces es muy importante, hermanos. También en este proceso de podar se comienza por lo muerto. O sea, no se comienza por las flores, ¿verdad? Hay que cortar lo que no sirve, ¿verdad? Y si en dado caso se daña a la planta, algún mal corte, hay que sanarla. Quiero, hermano, que entendamos que este proceso en realidad no lo hacemos nosotros. Ese proceso lo hace Dios. Él es, hermano, el que sabe qué cortar de nuestra vida y qué no. Nosotros, hermano, no, eso yo creo que esa rama creo que está bien ahí. Dios dice, no, está estorbando. No está dejando que haya fruto y dice, tengo que cortarla. Entonces, hermano, en este punto tenemos que aprender que debemos darle lugar a Dios para que Él vaya cortando, eliminando de nuestra vida cualquier cosa que impida que haya fruto en nosotros, hermano. Porque sí, recibimos el llamado, el terreno es fértil, estamos alimentando ese llamado, esa palabra, y todo va bien. Pero mientras no dejemos que Dios nos limpie, como dice ahí en la Escritura, no vamos a poder dar el fruto que Dios espera y que anhele de nosotros. Así que, hermano, va a ser difícil, puede ser doloroso, pero es necesario, hermanos. Hay 3 tipos de poda. Yo no lo sabía, pero hay 3 tipos de poda. Está la poda que se llama la poda de limpieza, en donde es limpiar, es quitar lo muerto. Está la poda que se llama poda de formación, en donde al árbol se le va cortando de tal manera de darle una forma. Me imagino que usted ha mirado a veces en las casas arbolitos con formas, con figuras. Bueno, eso se llama, ese árbol fue procesado con una poda de formación. Pero hay otra poda que se llama la poda de copa. En esta poda el propósito es lograr que el árbol tenga más ramas y por ende más fruto. ¿Qué tipo de poda estará haciendo Dios con usted en este momento? ¿Será la poda de formación? ¿Será la poda de limpieza, que solo es lo que esto nos sirve? ¿O será la poda de copa? Hermano, cualquiera de los 3 que sea, téngalo por seguro que Dios es con el propósito de que demos más fruto, hermano. ¿A cuánto nos gusta que nos poden, hermanos? ¿Algún comentario, hermanos? Yo creo que muchas veces no nos gusta la podación o que Dios corte ciertas partes, áreas de nuestra vida. Por ejemplo, Dios quiere cortar ciertas relaciones en nuestra vida y uno dice, no, pero ¿por qué? Pero Dios sabe por qué, porque tal vez esa amistad que uno tiene le hace daño a uno. Tal vez esa relación puede ser tóxica y está dañando la vida espiritual de uno. Entonces es necesario de que Dios venga y poda, que corte esa relación. Y muchas veces no nos gusta, pero Dios, sabiéndolo todo, pues lo hace para beneficio de nosotros. Muchas veces también Dios no nos gusta porque Dios puede podar ciertas áreas de nuestra vida. Pero yo creo que si realmente como hijos de Dios queremos crecer y queremos ser árboles, pues que tengan fruto, tenemos que pasar esos procesos que Dios quiere hacer en nuestra vida.
Amén. Pues hoy vamos a salir aprendiendo hasta de podación, hermanos. Solamente quería aplicar un poquito estos 3 ilustraciones que usted hizo, hermano, si los pudiéramos enumerar. Sé que son diferentes tipos de podas, como usted lo acaba de mencionar, pero si los pudiéramos aplicar a nuestra vida espiritual, la poda de limpieza es aquel creyente que va comenzando y que debe de ir permitiendo que Dios vaya quitando de nosotros esas imperfecciones, esa malformación que traemos todavía del mundo, esas malas costumbres aprendidas, todas esas cosas. La poda de limpieza, permitir que Dios vaya limpiando la maledicencia, los chismes, la crítica, todas estas cosas que se tienen que ir quitando de nuestra vida, hermano. La poda de formación podemos aplicarla ya al creyente que ya ha recibido esa limpieza, que ya se ha despojado del viejo hombre, que ha dejado atrás esas cosas de la carne, pero que ahora el Señor comienza a hacer esa poda de formación para darnos la figura que Dios quiere hacer, dependiendo el llamado, el propósito que Dios tenga con cada uno de nosotros. Permitir que el Señor vaya dándonos esa figura. Una vez que el Señor ha dado esa figura en nosotros, podemos aplicar la poda de copa, que es para que dé el fruto. Entonces, ¿en cuál de nosotros en cuál de estas 3 estaremos nosotros, hermanos? ¿En cuál poda? Si todavía estamos en limpieza y ya tenemos 15 años, hermanos, ya estamos muy atrasados, hermanos. Ya deberíamos de estar en la poda de figura, creo yo, de copa. Entonces, a aplicar estos ejemplos que se están compartiendo a nuestra vida espiritual, hermanos, y analizarlos. Decía nuestro hermano al principio que qué árbol queríamos ser y todos dijimos el fructífero, pero ya cuando estamos viendo el proceso, caray, ¿cuál voy? No quiero pasar la poda de limpieza, o ya la pasé, pero aquí estoy cómodo y no quiero pasar la poda de figura, de molde, porque hay muchas cosas y son procesos dolorosos y son procesos fuertes, pero que tenemos que tener en cuenta, hermanos, que agarrados de la mano de Dios estamos seguros, hermanos, y que nuestro fundamento debe de ser el Señor. Por eso es que ese punto principal, hermanos, era que mencionó nuestro hermano, es la base fundamental, hermanos, que Cristo es nuestra esencia y es nuestro fundamento, y estar fundamentados en Él para poder resistir todos estos procesos, porque sin Él nada podemos, hermanos. Amén, hermano. Así que ahí están, hermano, 3 principios muy fáciles de entender y de recibirlos. Ahora hay que aplicarlos. Permanecer en Cristo, echar raíces y dejarse podar, hermanos. Así que con esto respondemos la segunda pregunta de cómo ser fructíferos. Tercer pregunta, y esto ya es como conclusión para ir cerrando el tema. ¿Por qué debemos de ser fructíferos? Porque alguien puede decir, bueno, ¿y qué tiene de malo ser como el árbol seco? Al final soy árbol también, seco, sin fruto, pero soy árbol. Alguien entonces dice, no, pues no necesariamente necesito o tengo que ser el árbol fruto. Bueno, yo le voy a dar 2 razones por las cuales sí tenemos que ser fructíferos. La primera es porque a eso fuimos llamados. Leímos ahí en Juan capítulo 15 que Jesús decía, yo los elegí y los he elegido para que den fruto. En otras palabras, yo no los llamé simplemente por llamarlos y para que estén ahí nada más de adorno. No, los he llamado para que den fruto. Entonces, ¿por qué ser fructíferos? Porque a eso fuimos llamados. Y si esa no le convence, espero que esta segunda razón sí lo convenza. Y es que debemos de ser fructíferos porque si no somos fructíferos, habrá consecuencias. Juan el Bautista dijo que el hacha ya estaba puesta. Y todo árbol que no diera buen fruto, ¿qué iba a pasar con él? Va a ser cortado. Cortado. Así que, ¿qué tiene de malo ser árbol seco? Sí tiene mucho de malo. Porque la consecuencia, hermano, es que será cortado. Y nadie quiere ser cortado. Nadie quiere ser eliminado, hermano. Así que 2 razones creo que muy importantes por las cuales nosotros debemos de interesarnos y trabajar para poder ser cristianos fructíferos. Número 1, porque a eso fuimos llamados por Dios. Y número 2,
Porque si no somos fructíferos, hermanos, el hacha, mire, y no crea que es un hacha sin filo ahí, que no, de un solo golpe quedamos ahí, hermano, porque habrá consecuencias, hermanos, si nosotros no somos fructíferos. Así que, hermanos, ese es el tema de esta mañana, fructíferos. 3 puntos creo muy claros: qué significa ser fructífero, cómo ser fructífero y por qué ser fructífero. Dios nos ha llamado a ser cristianos, a ser gente que llevemos fruto, que nuestro fruto permanezca, que el fruto sea notorio a las demás vidas, para que ellos también anhelen eso que nosotros queremos. Así que, hermanos, esperamos que esta palabra haya sido de bendición a cada uno de ustedes, que algo hayamos aprendido o algo hayamos recordado, y que nos desafiemos, hermano, a llevar fruto, mucho fruto. Así que hasta aquí mi parte, mis hermanos. Dios les bendiga, y pues dejo lugar a nuestra hermana, el momento de oración. Amén. Y comentarios, pues sí. Amén. Gracias a nuestro hermano Rafael Carrasco. Dice: Dios ya nos llamó a su servicio, y si no, entonces nuestro llamado sería de Oquis. Y una gran verdad, hermanos. Pero sí, hermanos, yo creo que ya nuestro hermano dio dos razones principales, hermanos, de por qué debemos de dar fruto. Pero recordemos también, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo fue a buscar fruto en la higuera, hermanos, y no encontró fruto, la palabra del Señor nos enseña, nos habla, hermanos, que Jesús maldijo la higuera por causa de no tener frutos. Entonces, nosotros no queremos ser maldecidos, debemos de llevar fruto. Dios nos ha llamado a ser fructíferos, a llevar fruto, y que ese fruto, hermanos, permanezca. Yo creo que una palabra que nos enseña como hijos de Dios, en cualquier etapa de crecimiento que estemos, en cualquier llamado que Dios haya hecho a nuestras vidas, es una palabra muy edificante, para que nosotros la valoremos, la meditemos, y pues nos esforcemos por dar ese fruto al cual Dios nos ha llamado el Señor a dar, hermanos. Así que gracias por cada uno de sus comentarios. Dios bendiga a cada uno de los que están ahí conectados, hermanos. Bendiciones allá a mi hermana Lisa Barragán. Un abrazo, mi hermana. Y vamos a orar por las necesidades, hermanos. Agradezco de todo corazón a aquellos que comparten el video, esperando, hermanos, verdaderamente que el tema pues les haya sido de bendición. Y pues aquí tenemos una petición, hermanos. Vamos a orar. Yo le invito a usted que está ahí conectadito, oren juntamente con nosotros, hermanos, por esta petición. Y pues si tiene alguna otra petición, hermano, todavía la puede apuntar, todavía la puede escribir ahí. Dios bendiga a nuestra hermana María Nevares, allá a sus compañeras de trabajo, hermano, mi hermana Silvia, nuestra hermana Angélica. Dios les bendiga, saludos de nuestra parte. Y vamos a orar, hermana, claro que sí, por su familia. Vamos a hacer esta oración. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, Señor bendito y poderoso. Gracias te doy, Dios Todopoderoso. Primeramente, Señor, por tu palabra, Señor, que ha ministrado nuestras vidas, nuestros corazones, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a ser fructíferos, a pasar todo proceso, Señor, en el cual tú nos vayas a procesar, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a permanecer siempre firmes, fieles a ti, Padre, y que esta palabra pueda ser fructífera y producir cambios en nuestras vidas, Padre, haciéndonos conciencia de que tú nos has llamado a ser fructíferos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que están ahí conectados, Padre. Gracias por cada uno de aquellos que comparten, Señor, los videos. Gracias, Señor, bendice sus vidas. Gracias por la vida de nuestro hermano Rafael Carrasco, Padre. Bendice su vida, bendice su ministerio. Gracias, Señor amado, por cada uno de mis hermanos. Bendiciones sobre cada uno de ellos, sobre sus familias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, y presentamos delante de ti, Padre,
a Mauro Raya, Señor, tú conoces su necesidad, Padre, donde quiera que él se encuentre. Pedimos misericordia por su necesidad, Padre, por su familia, que tú obres, que tú bendigas, Padre, de acuerdo a tu infinita misericordia, Señor. Solamente clamamos a ti misericordia por su vida y te pedimos que tú le bendigas, que tú obres, que tú seas peleando por él, Señor, en esa necesidad que ellos estén pasando. Bendice su hogar, su familia, su casa, Padre, en todas las áreas de su vida. Ten misericordia y glorifícate, Padre amado, en el nombre de Jesús. Padre, te pido, Señor, también por... ¿Es Miramón? Sí, Miramón. Miramón Cepeda, Padre, tú conoces, Señor, su necesidad. Que seas tú obrando, Señor, en este varón, Padre, Miramón Cepeda y su hermano, Padre, que tú te glorifiques, Señor, en esa necesidad que ellos estén pasando, Padre, donde ellos estén, bendíceles, abrázales, obra, Padre, ten misericordia de su necesidad, apiádate de sus vidas, Padre, bendíceles de una manera especial, Padre, guíales con tu Santo Espíritu y obra en sus vidas, para bendición de sus almas, Padre. Pelea esa batalla por ellos, Padre. Dales victoria y glorifícate de una manera especial, Padre. Pedimos misericordia por ellos, Padre. Bendíceles donde quiera que se encuentren, Padre eterno. Te pido misericordia, mi Dios amado, por cada una de las necesidades, Padre, que están aquí en esta caja, Padre, que tú seas obrando, Señor, que tú seas contestando, Padre, cada una de ellas, tú las conoces, Padre, cada una se expuso en su momento, Padre, individualmente, sigue obrando, sigue contestando de acuerdo a tu voluntad, Padre, aquellas que ya se han contestado, te damos gracias, gloria y honra, Señor bendito, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso. Mira la familia de mi hermana María Nevares, Padre, bendice su familia, bendice su hogar, bendice su casa, Padre, pelea sus batallas, dale victoria, Padre, en medio de su necesidad, glorifícate, Padre, cualquiera que sea la necesidad, Padre, bendigo la vida de su mamá, bendecimos su salud, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, y que tú seas haciendo cerco y vallado alrededor de su familia, Padre, obrando para bendición de sus vidas, Padre eterno, en una manera especial y poderosa, te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, precioso. Mira la vida de mi hermana Azucena Hernández, Padre, que tú seas fortaleciendo su vida, Padre. En medio de su necesidad, Padre, fortalécele, abraza al Espíritu Santo, alienta su vida, su corazón, fortalece su fe, Padre, dale fuerzas nuevas, Padre, para seguir adelante, bendice su vida de una manera especial y poderosa, Padre, bendícele, Señor, ayúdale, Padre, en el nombre de Jesús. Ella está confiando y pidiendo, Señor, de tu favor, de tu gracia sobre ella, Padre, en el nombre de Jesús la bendecimos, Padre eterno. Nuestro hermano Jorge Campos, Padre, lo bendecimos, ayúdalo, fortalécelo, pelea sus batallas, Padre, en el nombre de Jesús, que él pueda permanecer firme, Señor, y dar fruto de acuerdo a sus planes que tiene, mi Dios amado, con la vida de nuestro hermano. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Toda gloria y honra solo a ti te pertenece, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Aleluya, bendito Dios. Así que, hermanos, pues gracias por este tiempo que saca. Yo sé que muchos están en sus lugares de trabajo. Gracias, algunos no lo pueden ver al momento, lo van a ver después. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Gracias, por cada uno de ustedes, pero sobre todo gracias por compartir los videos. Gracias, hermano Rafael Carrasco, por esa bendición de expandir la palabra para que las vidas puedan seguir siendo edificadas a través de ella, hermanos. Así que es una bendición muy grande y yo pues le doy las gracias a nuestro hermano Meli, nuestra hermana Brenda. Una bendición tenerles con nosotros, hermanos. De verdad, gracias por sacar de su tiempo para venir a bendecirnos con la palabra. Y pues creo que fue un tema muy edificante, un tema hermoso, que nos trae mucha enseñanza, que se puede aplicar a todo tipo de creyentes. Los que van comenzando, los que estamos
en el camino y los que ya están casi a punto de recibir o de realizar ese propósito de Dios en su vida, yo creo que nos ha edificado en gran manera. Así que gracias, hermanos. Pues gracias a usted, hermano, por tomarnos en cuenta, y también gracias a todos aquellos que estuvieron ahí escuchando esta palabra que trajo mi esposo, que yo sé que aunque si usted no conoce de Dios, si usted no va a una iglesia, pero yo creo que puede también ser beneficiado por esta palabra, y los esperamos, los invitamos a nuestra iglesia, Templo Getsemaní, aquí en Apopka. Los invitamos que puedan ahí visitarnos, y yo sé que les va a gustar mucho, y pues ahí los esperamos. Gracias por escucharnos, compartir el video para que pues más personas puedan escucharlo también, y pues es un privilegio poder predicar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Amén, de verdad gracias a cada uno de ustedes, así siempre es una bendición el poder venir y compartir la palabra. Y hermano, no se olvide, seamos fructíferos, no deje que se muera lo que Dios haya depositado en usted, sea una palabra, una promesa, un ministerio, un llamado, un don, no deje que se muera, hermano, dele vida para que dé fruto y que ese fruto permanezca. Así que reciban saludos de parte de nuestro pastor de la iglesia, Ministerio Getsemaní Apopka. Les invitamos, como decía mi esposa, nos visiten en el 2585 de la West Orange Blossom Trail en la ciudad de Apopka. Yes. Y de paso, pues también invitarles, hermanos, nos busquen en Facebook, Ministerio Getsemaní Apopka, siga la página para escuchar más predicaciones y pues pueda ser bendecido con la palabra del Señor. Así que gracias a cada uno de ustedes, reciban saludos de mi persona, hermano Melitón Hernández, y mi esposa también, y Josías. Amén, amén. Dios bendiga a nuestro hermanito Josías. Dios les bendiga, hermanos, pues gracias. Yo les espero el próximo lunes, como siempre, aquí en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios. Que Dios bendiga sus vidas de una manera muy especial. Un abrazo allá a mi hermana Angie Flores, Rosa Angélica de Espinosa. Gracias, hermana, que Dios les bendiga grandemente. Y pues el próximo lunes tendremos nuevamente palabra que edifique y bendiga su vida. Que el Señor les bendiga, y pues yo me despido. Amén. Así que Dios les bendiga. comparta los videos, comparta también la página de nuestra hermana para que más personas se añadan y sean bendecidas. Así que sin más, que tenga un excelente resto del día lunes, que sea un lunes productivo, un lunes fructífero. Así que Dios les bendiga. Amén. Vamos a todos, bendiciones. Hasta la Amén, próxima. amén. Ahí bendiciones a Brisángel Calixtro. Dios le bendiga. Mi hermana Mónica estuvo muy calladita. Dios le bendiga, hermano José Luis Hernández, que son los que voy conociendo aquí. A mi esposo, allí está conectado. Dios te bendiga, papi. Gracias por él estar ahí. Doy gracias a Dios por la vida de mi esposo. Y cada uno, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.